Muchas gracias, buenos días. Este martes 14 de junio nuevamente nos conectamos con ustedes por esta vía para dialogar sobre la realidad nacional, el manejo del COVID en República Dominicana, el proceso electoral y muchos otros temas que son del interés, por supuesto, de la sociedad dominicana. En primer lugar, en el día de hoy, tenemos el tema de la posposición de las elecciones por mediante resolución de la Junta Central Electoral. En el día de ayer la Junta emitió la resolución 4220, en donde establece muy claramente que por causa de fuerza mayor, por emergencia sanitaria, decide posponer las elecciones presidenciales, congresuales, senatoriales y de diputados, pautadas para el 17 de mayo para ser realizadas el domingo 5 de julio, y en caso de que haya una segunda vuelta la segunda vuelta se realizaría el domingo 26 de julio. 5 de julio es una fecha simbólica políticamente, luego de la dictadura de Trujillo, por la llegada de los representantes del Partido Revolucionario Dominicano, que se habían quedado en el exilio, y a la caída de la dictadura, pues llegaron el 5 de julio en una misión que ha sido históricamente recordada. Fueron los líderes principales de ese partido y comenzaron de inmediato a hacer actividad política. Fue en 1961 y a partir de ahí, bueno, pues el Partido Revolucionario Dominicano ganó las primeras elecciones realizadas el 20 de diciembre de 1961. La y llamada el 26 de avanzada julio, del PRD. Así es. Y el 26 de julio es otra fecha histórica, porque es una fecha en donde los dominicanos establecieron muy claramente una voluntad de luchar contra otra dictadura, una dictadura anterior encabezada por Ulises Heró Lili, y lo enfrentaron luego de haberse establecido una dictadura desde 1884. Lili gobernó hasta el 26 de julio de 1899, cuando en Moca se ejecutó una conspiración y fue muerto a tiros el dictador Ulises Heró. Esa fecha igualmente la recordamos como un momento importante en la historia dominicana. Esta conjura de Moca, liderada por Ramón Cáceres, quien después también se convirtió en dictador con su famosa guardia, la Guardia de Moca. Pero el 26 de julio, Fausto también tiene una área en el día de la revolución, porque un 26 de julio fue el asalto al cuartel antes del triunfo de la revolución cubana. Bueno, hay que decir, Gustavo, que la resolución de la Junta Central Electoral 4220 ha recibido el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos, con una excepción, digamos, del Partido Reformista Social Cristiano, aliado del Partido Fuerza del Pueblo, que ha dicho que es una resolución que no debe ser tomada por la Junta Central Electoral, que excede en las atribuciones de la ley electoral y de la propia Constitución, y que eso debe ir al Congreso Nacional. La Junta, sin embargo, realizó una consulta y la explicación jurídica que establece, en donde se atribuye potestades, porque en realidad ya lo había hecho en el pasado con motivo de las elecciones de febrero 16, que también había hecho la posposición de esas elecciones este mismo año. Si valía para aquellas elecciones municipales, también debió valer para las elecciones presidenciales. De manera que es una decisión que todo el mundo... Sí. Sí, hay que anotar que en el caso del principal partido de la coalición de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, formalmente ellos no han dado una opinión política fuera de sus delegados ante la Junta. Y lo que reaccionaron fue ante las inquietudes y preguntas de los medios, de que ellos van a reunirse, como siempre hacen, uno supone que el comité político, para entonces ya asumir una postura oficial. Pero se da por sentado, porque los PLDistas, sus dirigentes habían dicho
que estaban contestes, que estaban de acuerdo en que tendrían que ser pospuestas las elecciones. La decisión adoptada por la Junta Central Electoral, lo que ha hecho la Junta es recibir los criterios, ya sea mediante carta de los partidos políticos, que el PLD envió la suya, o ya sea mediante la opinión expresada por vía de sus delegados políticos en la propia Junta Central Electoral, que todos se expresaron. Y así lo dice la resolución de la Junta Central Electoral, que fueron consultados todos los partidos políticos y la decisión, algunos habían sugerido que podía hacerse las elecciones no el 5 de julio, sino el 12 de julio. Era la fecha histórica también más recomendada, pero a la Junta tomó en cuenta que podía hacerse una semana antes y esa es la resolución. De manera que esto debe ser admitido. Supongo que, Fausto, que lo de la semana antes es un poco tratando de salvar la eventualidad de que venga una segunda vuelta para que no se extienda demasiado en el tiempo y esté demasiado cerca al momento del traspaso de mando. Bien, habrá quien se oponga, ya hay juristas de diversos puntos de vista opinando, unos dicen que eso es inconstitucional, que debe ir al Congreso, etcétera, etcétera, o esa posición de los reformistas. Ahora bien, todo esto es en un escenario de que ciertamente, llegado el 5 de julio, ya todo esto de la cuarentena haya cesado o haya disminuido bastante el impacto del coronavirus y se pueda asumir la celebración de una actividad como unas elecciones que moviliza a tanta y tanta gente. Bueno, los partidos políticos se expresaron muy claramente cuando dieron su consentimiento y apoyo a la extensión de la emergencia nacional. Lo acaban de hacer en el Senado primero y posteriormente en la Cámara de Diputados. En ambos casos, los partidos aceptaron la petición del presidente de la República de extender la emergencia nacional por un periodo de tiempo más del que se había establecido. Ahora vamos a tener prácticamente 50 días de emergencia nacional con toque de queda, y esa emergencia nacional, el gobierno ha emitido ya un decreto extendiendo la emergencia nacional luego de la autorización del Congreso. De manera que aquí lo que hay que hacer es trabajar, Gustavo, en función de las necesidades más importantes de la sociedad dominicana. Si el gobierno asume que debe hacer la mayor cantidad de pruebas posibles para separar a las personas con COVID-19, bueno, pues esa debe ser la tarea. Si el gobierno decide que necesitamos que todos los ciudadanos que se muevan en el periodo de tiempo establecido para moverse con toda la cautela posible, hay que usar mascarillas, pues hay que usar las mascarillas. Eso es lo que corresponde. No hay otra estrategia, a menos que incluyamos como parte de la estrategia todas las políticas económicas o todas las decisiones administrativas, compensatorias que se están anunciando. Ayer habló el gobernador del Banco Central. Hay que tomar en cuenta, lo que digo, Fausto, que hay que tomar en cuenta la eventualidad de que, excelente, si la pandemia va cediendo, si se van tomando las decisiones más correctas recomendadas por la OMS y por los expertos. Pero si no cesa de aquí al tiempo pautado para las elecciones, los actores del mundo político y la Junta deberían entonces reunirse de nuevo y repensar las cosas. Eso es en un escenario posible, no es que vaya a ser así. Bueno, los únicos países que hasta ahora no han reportado tantos casos y que aparentemente han comenzado a flexibilizar sus medidas de constreñimiento, de cuarentena, son los países asiáticos, principalmente China y Corea. Y creo que Japón también. Sin embargo, en los países de Europa todavía continúan las restricciones, principalmente en España y en Italia. Y en el caso de Italia, sobrepasó ya los 20.000 muertos. Italia, España ha llegado ya a los 20.000 muertos. Sigue siendo Italia el país con mayor cantidad de fallecidos. Bueno, con el dato de que Estados Unidos
le acaba de pasar a Estados Unidos. Así es, en la cantidad de personas fallecidas, así como que supera a la cantidad de personas infectadas en todo el mundo. Estados Unidos hoy está como campeón prácticamente, con más de 600,000 personas infectadas en todo Estados Unidos. Aunque he visto más de 21,000 reacciones importantes, unificando las poblaciones de Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania, suman entre todos 326 millones de personas. Y menos que los infectados en Estados Unidos. Se parecen exactamente a la cantidad de personas en Estados Unidos, que serían unos 328 millones de personas. El conjunto de estos países de Europa, en su conjunto, tienen más casos y mucho más muertes. 60,000 muertes hay entre España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, unificados todos. De manera que la situación sigue siendo... Sí se consolida, sigue siendo de incertidumbre, sigue siendo de gravedad y nadie tiene, Gustavo, una idea de cuándo va a terminar esto. Nadie tiene una varita mágica ni aquí, o una bola de cristal. Por eso digo que pese a la programación de las elecciones, hay que tomar en cuenta esa especie de plan B, si las cosas no resultan, ¿cómo piensan cargar de aquí a allá? Pero bueno, está, Gustavo, la resolución 4220 de la Junta Central Electoral. Han sido pospuestas las elecciones, no hay otra cosa para hacer. Esa resolución es al mismo tiempo una reiteración de la convocatoria de la Junta Central Electoral, o proclama, porque lo que está haciendo la Junta es, con esta resolución, se monta encima de la anterior proclama que fue hecha de convocatoria de elecciones, para decir que estas elecciones van a ser el 5 de julio y en caso de segunda vuelta serán el 26 de julio. Hacemos una pausa. Mira, Fausto, vamos a la pausa. Cuando retornemos, hay un aspecto respecto a la labor de la Junta que es importante que toquemos. Gustavo, ¿cuál es ese aspecto, retornando ahora al tema, cuál es ese aspecto de la Junta Central Electoral? Uno muy importante para fines de unas elecciones y de los partidos y los candidatos que compiten. ¿Cuál? La campaña. ¿Cuál es la modalidad de campaña que va a autorizar la Junta Central Electoral? Dentro de estas condiciones, uno piensa que los partidos pensarán de manera, ¿verdad?, fría, racional, y que no pueden hacer la campaña tradicional de reunir miles de personas en una cancha, en un bajo techo, en un local, y los caravaneos con contacto directo con la gente. Uno piensa que eso no se puede hacer. Entonces yo creo que debe establecerse muy claro ya en la Junta con los partidos qué se puede o no se puede hacer como campaña. Porque eso podría ser un problema también. Gustavo, eso se va a definir después que termine la emergencia nacional. Eso se va a definir después que termine el periodo de cuarentena establecido por el gobierno dominicano. Tenemos ya un periodo de tiempo mayor, tendremos los meses de... Después que pase abril, tenemos mayo, junio, julio. En julio 5 es cuando se van a celebrar las elecciones. Tienen que pasar prácticamente 3 meses, Gustavo. De modo que en ese periodo de tiempo se encontrará el modelo menos contagioso del coronavirus, y para ese momento tal vez habremos llegado a una situación de aplatanamiento de la curva famosa que se ha establecido durante tanto tiempo para que el sistema de salud no colapse. Importante que se tome en cuenta, Fausto, que los países que han ido saliendo de las medidas extremas, por ejemplo, el caso de China con Wuhan, han vuelto, por ejemplo, a los trenes, pero ellos mantienen ciertas restricciones. Por ejemplo, los trenes la mascarilla es un elemento fundamental, el distanciamiento es otro. No, y la aglomeración de personas.
han variado los horarios, ellos no permiten tampoco de manera masiva a las personas en una fábrica. Han puesto muchos horarios y con menos personal. Eso es lo que igual Corea del Sur. Creo que estos países han tenido una disciplina y por una sospecho que el tema cultural es igualmente también importante. Ahora, todo lo que he visto, Gustavo, y hemos leído de científicos, expertos, filósofos, todo el mundo lo que plantea es que el coronavirus no se combate solo con alejamiento, sino que debe ser combatido con cooperación. Cooperación internacional de los países con mayor capacidad para hacerle frente a esto, para que haya una cooperación con aquellos países que tienen menos posibilidades. Cooperación con los países que tienen más fortaleza económica, con los países que tienen menos fortaleza económica o que son débiles. Ahí hay cooperación problema, en términos científicos. La vacuna, hay muchas vacunas en proceso, en experimentación, pero la vacuna no estará disponible hasta el próximo año, el 2021. De modo que esto es un esfuerzo mundial colectivo que requiere de líderes globales y de líderes locales que puedan unificar, Gustavo, a los pueblos, que puedan hacer frente a estos desafíos y que no se queden en la mezquindad y se queden en el pastel propio o el mayor provecho que puedan sacar de esta crisis, porque en definitiva al final lo que vamos a hacer es exactamente lo que está ocurriendo, Fausto. Exactamente eso es lo que está ocurriendo. Uno ve que hay un pugilato de las grandes transnacionales farmacéuticas europeas y norteamericanas por hacerse con el mercado multimillonario que va a representar la venta de una vacuna. Y todos quieren decir que la que ellos están probando será la mejor. Bueno, ya sabemos, esas grandes farmacéuticas de Alemania, de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, la de Estados Unidos, por otro lado está Japón, está China, está Rusia también, y cada quien quiere decir que lo suyo es lo mejor y un gran pugilato. De hecho, hemos visto lo que ha ocurrido con la Organización Mundial de la Salud, que las potencias occidentales le tienen una guerra y quieren desacreditar la gestión del actual director. Y eso nos indica que estamos muy lejos de esa actitud de cooperación que conviene a todo el mundo. Uno ve que estamos lejos de eso. Lamentablemente, en los países pequeños, en todo este pugilato, llevamos la de perder. La última gran crisis global fue la crisis financiera del 2008. Esa crisis, quien la lideró fue el gobierno de Estados Unidos, el imperio. Era presidente Barack Obama de Estados Unidos y fue la persona que encabezó. Él la heredó porque estalló en el gobierno de Bush. Está bien, en el gobierno de Bush, pero el liderazgo mundial lo llevó Estados Unidos. Hoy no es así. Estados Unidos renunció a ese liderazgo mundial y estableció una política de todo para los americanos primero. No nos importa, dijo Donald Trump, lo que ocurra en otras partes. Lo que queremos es que lo mejor sea para nosotros, que el trabajo sea para nosotros, que las fábricas que empleen trabajadores americanos. Y por tanto estableció una política aislacionista de Estados Unidos, pese a conservar un ejército y un presupuesto con intervención en muchos otros lugares. El fracaso de Estados Unidos en su política, por ejemplo, en el Medio Oriente, ya no hay posibilidad de paz, ya no hay posibilidad de un acuerdo, ya no hay posibilidad de detener las guerras que existen en Europa y en algunos países de Asia o África. Nada de eso ya importa tanto a Estados Unidos como le importaba en el pasado. Ahora, por supuesto, el liderazgo lo puede asumir cualquier país de Europa o cualquier país asiático que haya encontrado las formas de cooperar, como creo que lo están haciendo algunos países, pero muy todavía en pequeño, no como debían hacer en grande, como para que todo el mundo siga sus pasos. En el caso de Estados Unidos,
lo que estamos viendo es que como Donald Trump también abandonó la investigación científica, Donald Trump también abandonó el sistema de salud, Donald Trump también abandonó la prevención de desastres, le quitó presupuesto a todas esas instituciones, desbancó prácticamente el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, bueno, pues hoy Estados Unidos es uno de los países con menos capacidad para hacerle frente a esta crisis pandémica que estamos teniendo a nivel global. Cada país tiene que buscar la manera. Él pensará que eso es excelente, porque él entiende que ahí hay oportunidad para que algunas corporaciones hagan negocios, eso es lo que él le gusta. Él cree que todo es negocio, todo es dinero. Entonces, mientras él tenga esa visión, será difícil. Los científicos que lo asesoran pasan trabajo, porque ¿cómo entenderse con este hombre? Que quizá ellos le están hablando de la necesidad de salvar vidas y él lo que piensa es en oportunidad de ganar dinero. Y así no se puede. Van en, no sentidos muy, en sentidos muy distintos completamente. Tenemos que hacer una pausa, Gustavo. Perfecto, vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. El boletín número 25 de ayer del ministro de Salud reiteró datos que son importantes, que ha comenzado a dar, por ejemplo, la cantidad de personas en unidades de cuidados intensivos, que ha llegado de 99 el día anterior a 155 en el día de ayer. Y que la positividad de las pruebas que se aplican es de un 30.3%, Gustavo, y que la letalidad es del 6%. De cada 100 personas que contraen el virus, 6 personas fallecen. Hay además nuevos casos. Fueron 200 los casos nuevos y en República Dominicana apenas se han aplicado 10.075 pruebas solamente, cuando hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que prácticamente han aplicado ya 3 millones de pruebas. Nosotros hemos ido muy lentamente en la aplicación de pruebas. El hecho de que tengamos tantas personas en unidades de cuidados intensivos nos dice que esto se va a agravar y que la cantidad de personas afectadas, porque no va bajando, sino subiendo los datos que tenemos, y hemos llegado al día de ayer a 3.167 casos positivos. Estamos en una situación lamentable, precaria, de voluntad ciudadana de cooperación, de esfuerzo extraordinario del gobierno. Iba a mencionar que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el gobernador del Banco Central ayer anunciaron que van a aplicar medidas de apoyo para las pymes, las pequeñas, medianas y microempresas, que el gobierno tiene interés, que ya ha colocado 38.500 millones de pesos en apoyo a esas instituciones y que va a continuar haciendo. Hace falta, por supuesto. Hay el anuncio ayer también de Gustavo Montalvo en un discurso ayer, en donde dice que las personas que han sido favorecidas con fondos del Banco de Reserva y de uno de los programas del Banco de Reserva de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, igualmente se les va a quitar el cobro de los intereses. La Fundación Banreserva, los intereses por mora, que no se les van a cobrar, y eso, bueno, pues está bien, eso es importante, pero todavía sigue siendo paliativos de pequeño impacto frente a la crisis a la que estamos enfrentando. Sí, porque hemos dicho otras veces que hay un sector, un segmento de la población que es numéricamente importante, porque aquí hay mucha informalidad en la economía, que esa gente que no está inscrita en los programas sociales y tiene que hacer algo por cuenta propia, el llamado cuentapropismo, para buscar en los días, esa persona han quedado desamparadas. Entonces hay un dilema porque tienen que salir a la calle a hacer algo para buscar la comida diaria, y al mismo tiempo es riesgoso que salgan para ellos y para los demás. Y esa es la parte quizá que no se ha atacado todo lo que se debía, no se ha afrontado. Con estas medidas que se anuncian, ojalá que
se abarque a mucho más personas que están en esa condición, para que entonces la cuarentena sea más efectiva. Me preocupa, Fausto, y quiero mencionarlo rápidamente, la situación de San Francisco de Macorís, porque sigue aumentando el número de muertes, ya estamos en 57, probablemente hoy se anuncien que son 60 quizás, por lo que he sabido. Entonces ya hay provincias cercanas a la provincia de Duarte, que también se está incrementando la pandemia. El caso de La Vega, por ejemplo, hemos visto, y en La Vega 2 o 3 municipios, Constanza y Jarabacoa, que son importantes, y Sánchez Ramírez, ya tienen Subiendo también, signos de que Gustavo. la Bonao está pandemia subiendo. está impactando. ¿Cómo dices? De San Francisco de Macorís, ayer hubo 2 muertos anunciados por el ministro de Salud. Dice que hubo Llegó a 18 recuperados, 57, 27 pero no nuevos llegamos casos. a 60 ya. San Francisco de Macorís registró 27 nuevos casos y el Distrito Nacional, que tiene 948 casos, también registró 27 nuevos casos. Es una Pero ¿por situación qué yo que digo, Fausto, por qué yo señalo de San Francisco? Porque se supone que esa es la demarcación que ha motivado la mayor intervención del Estado. Recuerda que incluso fue sometida a confinamiento, ahí intervinieron los militares, ahí se han abierto nuevos lugares para aislar a las personas positivas, pero que no están en condiciones de gravedad, etcétera. Entonces, yo no sé, seguro que el Estado hace, el Ministerio de Salud, las autoridades hacen mediciones para ver cuáles cosas están dando resultados y cuáles no. Entonces, deberían como tomar en cuenta, bueno, esto está resultando, esto no, porque vemos que cada día hay más casos. Gustavo, muchas gracias y vamos a dar paso al reporte de nuestro compañero en Santiago, Máximo Laureano. Muchas gracias, señores, por la compañía. Gracias. Se mantiene la preocupación en Santiago. Sectores que entienden que no se ha hecho el trabajo adecuado para evitar los contagios del coronavirus en esta provincia. Ya suman 403 casos positivos y los fallecidos son 14. La gente sigue preguntando qué pasó con los hospitales que el gobierno anunció a través del Ministerio de Salud Pública que se rentarían para ser usados como plataforma para aislar a pacientes infectados. Las informaciones que tenemos es que los empresarios que manejan el Hospital General de Las Colinas hicieron muchas exigencias a las autoridades y que el gobierno no respondió a esas exigencias y que por tanto el negocio no se terminó de sellar. Ante esa situación, se habló también de que se rentaría el Hospital de Especialidades Médica Materno-Infantil que se inauguró en tiempos recientes y que está en la avenida Yapur Dumich en la parte sur de Santiago. Pero esto tampoco se ha concretado. Vemos imágenes del hospital provisional donado por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno en La Vega. Esto está a la espera de que Salud Pública dé su visto bueno. Hay muchas críticas, como señalamos en el reporte anterior, porque algunos sectores entienden que la carpa no es apta para atender pacientes, pero quienes promueven el hospital provisional entienden que se han tomado todas las previsiones de lugar. Algunos obreros, algunos trabajadores hoy se manifestaron en algunas empresas de zona franca porque fueron convocados para trabajar y ellos entienden que las condiciones en relación a las infecciones del coronavirus todavía no son aptas para ello laborar. Hoy martes, algunos colectivos están llamando a protesta en algunas empresas de zona franca para llamar la atención sobre este tema. El Ayuntamiento de Santiago ha seguido aislando los sectores que están próximos al mercado del hospedaje Yaque. Este lunes se dieron muchas situaciones de personas que entraron a esta área y luego no sabían por dónde salir porque por la mayoría de las calles se encontraban unos muros que había instalado el ayuntamiento.
Todo esto para evitar que la gente acuda en masa hasta este mercado que es muy frecuentado, porque allí compra gente no solamente de Santiago, sino de toda la región. Santiago suma 403 casos positivos de coronavirus y han fallecido 14 personas. Eso genera preocupación. Seguimos con ustedes.